Hola, soy Marta García, fisioterapeuta especialista en la piel, en cosmética y estética. Hoy quiero hablarte de la piel grasa, de qué podemos hacer para mejorarla. Lo primero que vamos a ver es qué es la piel grasa. Bien, la piel grasa es un aumento de la producción de sebo, que puede estar causado por bien un estado transitorio, por un problema hormonal, porque cuando suben mucho los andrógenos, en la gente joven sobre todo, pues causa más sebo, al igual que más pelo. Una alimentación inadecuada, es decir, pues comer muchas grasas, el abuso del alcohol, del tabaco también, pues va a hacer que nuestra piel también reaccione creando más grasa. Y luego el uso inadecuado de cosméticos. Cuando usas muchos cosméticos secantes, la piel va a reaccionar creando más sebo para protegerla. Hay que saber que el 50% de la población tiene la piel grasa, lo cual nos hace pensar que todos los laboratorios ya tienen productos específicos para la piel grasa. Así que, si es tu caso, cómprate los productos específicos para eso. Bien, dividimos la piel grasa en tres tipos. Está la piel sensible acnéica, que son los granitos, la piel mixta, que si bien es otro tipo de piel, la englobo aquí porque hay una parte que es de piel grasa y hay que tener en cuenta qué productos usar. Y luego está la piel asfíctica, que son las pieles que están muy saturadas, que tienen mil y un comedones y normalmente está causado por cosméticos inadecuados. Aquí tengo tres imágenes en la que vemos que es la sensible acnéica, que son los granitos que conocemos del acné, que está inflamado, supuran algunas veces los granitos blancos, tienen comedones. La piel mixta, que es la zona T. Una zona está muy seca y la otra, que es la zona normalmente de frente y nariz y barbilla, está con más grasa. Y luego la piel asfíctica, que como se ve en la imagen, pues tiene unos granitos blancos que están encapsulados, no salen con facilidad y los poros muy abiertos. Bien, ¿cuáles son los síntomas de la piel grasa? Pues bien, si no sabes si tienes la piel grasa, puedes hacer en casa, coger un pañuelito de papel y ponértelo en la cara. Si se queda un poquito mojado es que probablemente esas zonas tienen más grasa. Los poros son visibles, la piel es suave porque al tocarla y si tienes grasa, pues va a ser pues un poco aceitoso. La función barrera normalmente está bien, no es como en la piel grasa, en la piel seca. Y los maquillajes no duran. ¿Por qué? Porque se escurren. Como supura más grasa, el maquillaje no se queda. Y luego es tendencia a la deshidratación. ¿Por qué? Porque muchas personas que tienen la piel grasa piensan que al darse hidratación va a tener más grasa y es un error, porque estamos igual que con los productos inadecuados secantes. Si no te hidratas la piel, va a estar deshidratada y esta piel va a generar más grasa para estar protegida. Por lo tanto, siempre hay que utilizar productos hidratantes, eso sí, no comedogénicos y que no estén con aceite. Tengo aquí unas imágenes también de lo que es una piel grasa, que tiene muchos brillos, los poros están, pues son muy visibles y luego tienen comedones, que son los puntos negros que todos conocemos y que normalmente somos tendentes a quitarlos. Bien, ¿qué hacemos con la piel grasa? Pues hay algunas recomendaciones que pueden venir muy bien y es muy importante limpiar 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Cuanto más limpia esté la piel, menos se van a obstruir los poros, por lo tanto, pues va a haber también más renovación cutánea. Utilizar dermolimpiadores adecuados. Aquí tenemos unos vídeos que hicimos hace tiempo sobre los limpiadores para cada tipo de piel que te recomiendo que veas. Importante, que no se utilice alcohol, porque aunque se crea que la grasa se quita con alcohol, lo que vamos a hacer es agredir la piel muchísimo y vamos a hacer lo que he comentado al principio, que va a producir mucho más sebo como protección. En la utilización de ácido salicílico y niacinamida en los limpiadores y en las cremas será fundamental, porque va a equilibrar esa producción de grasa. Bien. Otra recomendación será utilizar maquillajes no comedogénicos. Como digo, al tener el 50% de la población con piel grasa, ya todos los productos tienen que tener una etiqueta donde ponga no comedogénico y eso es muy importante. Productos activos, como digo antes, la niacinamida, porque va a ser seborreguladora, es un compuesto que vale absolutamente para casi todo tipo de piel, porque vale para muchas cosas y dependiendo de la concentración, pues será útil para un tipo de piel o para otro.
Luego está el gluconolactato, que se ve en las cremitas, si tienes una cremita, cuando vayas a asesorarte en la farmacia o en tu tienda de confianza, pues mira que tenga este compuesto. Luego los alfa-hidroxiácidos, que son los productos que van a producir esa exfoliación, van a ayudarte pues un poco a regular el pH también de la piel. Y el retinol. El retinol, yo soy muy fan, de hecho tenemos un vídeo específico en Fisio Online sobre el retinol y sobre su uso, porque el retinol normalmente vale para todo tipo de piel, salvo para algunos casos que son hipersensibles, y al principio va a tener una sensación como de reseco, de que se descama, pero luego va a haber una renovación de esa capa cutánea y va a mejorar muchísimo la piel grasa. Importante también el protector solar no comedogénico, igual que en el maquillaje tendrás que buscar que sea oil free o no comedogénico, porque si no va a obstruir esos poros y va a aumentar la grasa. Y por supuesto no reventar los granitos, eso es absolutamente indispensable. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en la piel grasa? Pues bien, como digo al principio, utilizar todos los productos secantes. Se produce un círculo vicioso, es decir, si utilizamos el limpiador, el tónico, la crema, todo secante o todo con ácido salicílico a grandes concentraciones, la piel se va a quedar totalmente tensa y muy seca y deshidratada, por lo cual nuestra piel va a reaccionar creando el sebo para que nuestra barrera cutánea se normalice y se proteja. Así que siempre hay que tener un equilibrio y utilizar los productos cosméticos para piel grasa. Bien, utilizar más los productos en rutina, es decir, si tú tienes, vemos un anuncio que ha salido una crema súper famosa, pero a lo mejor es para piel seca. Entonces, si esa crema es para piel seca y tú tienes la piel grasa y te la das, pues vas a aumentar la producción de sebo. Por lo tanto, es muy importante que, aunque no nos dejemos llevar por el marketing, y que utilicemos productos adecuados para nuestra piel grasa. Bien, utilizar limpiadores erróneos. Esto es exactamente lo mismo que lo que acabo de decir. Tenemos un vídeo de limpiadores específicos para piel grasa que te animo para que veas. Otra de las cosas muy importantes es que no hidratamos la piel, porque, como digo antes, pensamos que va a crecer, va a aumentar la grasa. Y es todo lo contrario, o sea, la piel, aunque sea grasa, necesita hidratación, porque una cosa es el sebo y otra cosa es el agua. Por lo tanto, esas dos cosas siempre tienen que estar en equilibrio. Muchas veces pensamos que nos vamos a dar una crema hidratante por la nariz y nos van a salir más brillos, y no. Simplemente es que tiene que ser una crema basada en agua. ¿Bien? Otra cosa, confundir hidratante y matificante. Esto es sumamente importante y la gente normalmente no lo tiene claro. Bien, el hidratante tiene una base en agua y se da después del sérum, que el sérum, como digo, también tendrá que ser con base acuosa. El ácido hialurónico. El ácido hialurónico es el producto que más hidrata nuestra piel del mundo. Y luego está el matificante, que son los AHAs, que es el alfa-hidroxiácido, que puede ser, por ejemplo, el ácido glicólico, que necesita también hidratante, pero, o sea, quiero decir que esto lleva un AHA y necesita después hidratación. Bien, por lo tanto, cuando tú utilices un matificante, después siempre vas a necesitar un hidratante. Bien, así que esas son las dos diferencias fundamentales entre hidratante y matificante. Y el último error, y no menos importante, es que normalmente no se es constante. No se es constante con la limpieza de mañana y de noche, no se es constante con los productos específicos, porque solemos cambiar mucho de producto porque nos llevamos mucho por los anuncios. Entonces probamos unos, probamos otros, entonces a la piel no le da tiempo a recibir ese tratamiento. Bien, pues nada más, espero que haberte ayudado a estar un poco, a tener más clara el tema de la piel grasa, y si te ha gustado dale un like y suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Muchas gracias. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.